lo bien que estuvimos el día domingo, hermanos, como pudimos disfrutar de ese día, un día especial. Pues decía hermano Manuel, creo que fue el que mencionó hace como un mes o menos, de que lo habían invitado a una fiesta, y decía, la fiesta sigue, y seguirá, hermanos, seguirá esa fiesta. A lo mejor él en ese momento, pues quizás no sabía qué fiesta en realidad, ¿verdad? A lo mejor él esperaba algo diferente, pero su mamá le invitó, o lo invitó a la mejor fiesta, hermanos, a la mejor fiesta para los hijos de Dios, hermanos. Y en esta fiesta, hermanos, cuando alguien va a una fiesta, se arregla. O sea, yo veo que cuando alguien va a una fiesta, hablando literalmente, pues parece que hubiese un desfile de modas en ocasiones en las mujeres que uno en la calle, ¿no, hermano Francisco? Cuando va uno en la calle y va llegando a una iglesia, una iglesia católica, por ejemplo, y parece que hay un desfile de modas, todas las mujeres y los hombres, pues también se hacen la lucha a ir de lo mejor, o sea, se cambian la mejor ropita. Pero a esta fiesta, hermanos, que venimos, pues ¿qué creen, hermanos? Que para la iglesia de Dios es la mejor fiesta y nos cambiamos de lo mejor también, o sea, buscamos lo mejor, ¿sí, hermanos? Pero no me estoy refiriendo a sus ropas, hermanos, me estoy refiriendo al corazón, hermanos. Me estoy refiriendo a esa parte hermosa, a esa belleza de la iglesia de Dios, que es la parte espiritual y que es la parte, hermanos, más bonita que puede tener el ser humano. Es la parte más maravillosa, esa belleza que se manifiesta, hermanos, a distancia. Y que es más, hermanos, en tan solo escuchar una predicación, en tan solo, hermanos, escuchar a alguien hablarnos, aunque no lo estemos viendo, percibimos lo hermoso de aquella persona, ¿cierto o no, hermanos? Bueno, pues ahora yo quiero, hermanos, que platiquemos un poquito de la palabra de Dios, hablar de algo, pasó la cena. ¿Cómo la pasaron mis hermanas de esta nave? Hermanos, hermana Beth, ¿cómo pasó ese día? ¿Cómo se sintió? Yo en lo personal, hermano, me sentí, bueno, siempre me siento, pero ese día me sentí muy feliz, me sentí muy contenta, muy agradecida con Dios, porque tener a mi familia todos, o sea, estar unidos todos ese día, pues fue algo para mí muy especial. Aparte, o sea, lo importante pues los emblemas y todo, o sea, hablo ya lo secundario, pues se pudiera decir. Pero yo en lo personal me sentí muy feliz, hermano. Muy bien. Gracias, hermana Beth. Hermana Dalia. Pues yo me sentí bendecida, agradecida. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo de estar perdida, o sea, para mí fue algo muy especial volver a estar en esta cena, volver a estar aquí con todos los hermanos. Y más que nada, con una gratitud inmensa, porque Dios me trajo otra vez aquí. Dios me dice, es por Dios, no es por mí ni por nadie, es por Dios. Porque para mí fue algo súper especial para estar otra vez aquí y en la 100. Y como dicen ustedes, la fiesta, la mejor fiesta de todo. Porque en el mundo puede haber fiestas y con vestidos muy lujosos y todo, pero es vanidad. Sí. Aquí lo importante es el corazón. Para mí fue algo renovado, algo nuevo y renovado. Bueno, yo en lo personal renové mis votos que estaban arruinados, que estaban perdidos. Para mí fue como un comienzo ahora nuevo en mi vida. Un comienzo nuevo, del cual pues tengo que poner todo de mi parte para no perder esa oportunidad de estar aquí. Gracias. Muy bien, gracias, hermana. Dijo una palabra clave, hermanos. Renovar.
renovar. Renovar, hermanos. Y vamos a hablar un poco de esto, hermanos, también en esta mañana. Todos vivimos algo especial en ese momento, hermanos. Ahora, ¿alguien de ustedes, hermanos, incluso hermanos que nos visitan, hicieron algún voto en esta cena, hermanos? No se los voy a preguntar, solo quiero saber si hicieron algún voto, hermanos. Sí. ¿O no? Sí. Miren, hermanos, dice un hermano, quiero que esto inicie, que sea como borrón y cuenta nueva. Quiero iniciar como de cero, pero quiero a partir de hoy entregar mi vida, servirle al Señor. Y yo digo, hermanos, el Señor lo está escuchando, o sea, todo lo que hablamos, Dios lo escucha, todo lo que ofrecemos, Dios lo conoce. A lo que nos comprometemos, Dios también, hermanos, lo está analizando, lo está conociendo. Y saben que, hermanos, tenemos que cumplirle. Y mi hermana hablaba de renovar. Y mi hermana Blanquita, ¿sí está? Sí, hermano. Aquí está mi hermana Blanquita, que también vivió una experiencia bonita, hermana. Sí, hermano. Muy buen también, no iba a participar yo en la cena. Y porque le dije a su esposa, precisamente, la hermana Erika, y me dijo, no, hermana, véngase, participe, haga un voto, mejor ríndase más a Dios y cumpla de más. Amén. Gracias, hermana, gracias a Dios. Miren, hermanos, nuestros votos deben de ser a Dios y debemos cumplírselos a Dios. No quiero lastimar a nadie, hermanos, pero voy a decir algo que a lo mejor los va a lastimar. El domingo pasado estuvimos prácticamente todos, ¿cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? En la cena. ¿De los que están aquí alguno faltó? No, aquí estuvimos todos, hermanos. Yo digo esto, hermanos, que los votos que tenemos que hacerle a Dios sean aquellos los que no hemos podido cumplirle, hermanos. Y yo me pongo a pensar, hermanos, bueno, y el día de reposo que es hoy, pero que inicia de tarde a tarde, podemos luchar por cumplírselo a Dios, ¿sí o no, hermanos? Y nos conviene a nosotros, ¿o a poco no? Bueno, es solamente por ahí como una reflexión. Quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, hermanos. Y quiero leer con ustedes Efesios 4, versículo 23, que dice así: desde el 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Versículo siguiente. ¿Y a qué, hermanos? ¿Qué dijo la hermana Dania? A renovar. Renovar votos. Decía ella, vine a renovar mis votos. ¿Sí dijo hermana Dania así? Dice, y a renovaros. ¿En qué, hermanos? En el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en qué más. No los escucho, hermanos. En santidad, hermanos, en santidad nos conviene, en santidad de verdad. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que queremos santificarnos a Dios, cuando nosotros decimos, sí participé de los emblemas y sí me quiero consagrar más a Dios y sí quiero santificarme, hermanos, estamos haciendo un voto delante de nuestro Dios. Y aquí dice que debemos de renovarnos en el espíritu de vuestra mente y que lo que hayamos hecho, hermanos, es ya pasado. Pero que a partir, hermanos, de lo que estamos prometiéndole a Dios, le cumplamos a nuestro Dios. Dios
nos llamó. Dios nos llamó, hermanos. Dios nos sacó. ¿De dónde? Como el pueblo de Israel nos sacó de Egipto, ¿a nosotros de dónde? Del mundo también. Dios, ¿qué más? ¿Qué quiere? Dios, ¿qué quiere de nosotros? Dios quiere de nuestro corazón. Pregunto a ustedes, hermanos, por eso que voy a decir, ¿creen ustedes que la inmundicia contamine? ¿Cómo ven? ¿Contaminará la inmundicia, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí, contamina. Entonces, hermanos, aquí es donde tenemos que pensar, que analizar, que tener qué se requiere para alcanzar la santidad. ¿Qué se requiere, hermanos, para alcanzar esa santidad? En la mañana veíamos, hermanos, no des oído. Si alguien te hablara, ¿qué decía? Que cerremos el oído. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué se requiere para alcanzar la santidad? Iniciamos un año, hermanos. Es nuestro primer sábado después de la cena. Iniciamos un año. Y preguntamos, hermanos, ¿qué se requiere para alcanzar la santidad? ¿Cómo queremos que sea este año, hermanos? ¿De bendiciones? ¿Y qué se necesita, hermanos, entonces? Ageo, en su capítulo 2. Ageo, capítulo 2, versículo 13. Que dice así: y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y respondiendo Ageo dijo así, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es que es inmundo. Entonces, hermanos, lo que ofrecen, dice, lo que ofrecen es inmundo. Pero aquí, hermanos, lo importante es que analicemos, hermanos, que dice que si alguna cosa inmunda nos tocase o tocáremos alguna cosa inmunda, ¿nos puede contaminar, hermanos? ¿Sí o no? Sí nos puede contaminar. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo queremos vivir este año? ¿Cómo anhelamos que sea nuestra vida? ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice no erréis? Las malas conversaciones corrompen las buenas hermanos, las buenas costumbres. Y eso quiere decir eso, hermanos, que a veces, hermanos, se piensa, no me afecta. Si convivo con ellos, no me afecta. Si ellos dicen malas palabras y yo ando diario con ellos, no me afecta. Si ellos festejan todo tipo de festividades paganas y yo convivo con ellos, no me afecta. Si ellos festejan Día de Muertos y yo convivo con ellos, no me afecta. ¿Qué creen, hermanos? Que sí afecta, hermanos. Porque creen que nuestro Dios dice así, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, sí afecta. Sí afecta. Por eso tenemos que entender, hermanos, cómo queremos vivir este año. A renovaros en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor.
Eso quiere decir, hermanos, que ustedes, que yo debemos de saber qué cosas le vamos a introducir a nuestra mente en el aspecto que venga a beneficiar la parte espiritual de nosotros como iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué cosas le queremos introducir a nuestra mente, hermanos? Participar. Las condiciones, hermanos, que aquí se vivían en el pueblo de Israel eran graves. Y por eso hay ese llamado enérgico de que le dice, o sea, refiere este varón y hace mención. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, todo lo que estaban haciendo, hermanos, pues al final era, como veíamos en la escuela, participar de idolatrías. Se contaminaban de aquellas inmundicias las cuales Dios reprobaba. Y parecía que no pasaba nada. Los sacerdotes, hermanos, y todos aquellos predicadores no estaban haciendo lo que era grato. Y Dios quiere que su iglesia nos lavemos y nos lavemos constantemente. Quiero que veamos, hermanos, ahí en Éxodo, en su capítulo 29, hermanos, Éxodo 29. Quiero ver con ustedes el versículo 4, hermanos. Y hará llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Y qué vas a hacer? Y los lavarás, ¿cómo? Y los lavarás con agua. Tenían que ejercer un sacerdocio, hermanos, pero era importante que ese sacerdocio, hermanos, aún en el aspecto físico, ¿cómo debían de ir ellos, hermanos? Tenían que ir limpios, hermanos, para poder ejercer ese ministerio que Dios les había encargado en su obra. Entonces, hermanos, como iglesia, ¿cómo quiere nuestro Dios que nos presentemos a ejercer este ministerio? Y no hablo de los ministros, de los diáconos, hablo de la iglesia, hermana Normita. ¿Cómo debemos de presentarnos ante Dios todos los días del año? Cada día, pues, tratar de ser mejores para Él, ser agradables. ¿Verdad, hermanos? Que no es la última semana, que porque, pues claro que es una semana de consagración y venimos a estar orando a Dios y es muy importante, pero ¿en qué momento tenemos que estarnos lavando, hermanos? A cada instante de nuestra vida, hermanos. Ellos dicen que era de una forma muy importante y hará llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Y aquí, hermanos, fíjense bien, ustedes y yo llegamos a esa puerta del tabernáculo y nos hizo nuestro Dios allegarnos, acercarnos. Pero nuestro Dios hizo algo singular con su iglesia, hermanos. Nos lavó con agua también para hacernos pasar. Por la hermana Dianita, hermano Carlos, nos lavó con agua nuestro Dios para hacernos pasar ¿a dónde? A formar parte de su iglesia, a ser parte de ese tabernáculo, de ese templo. Y ahí, hermanos, cuando hablamos de los que hoy se bautizaron este año y los que ya nos hemos bautizado, que fuimos lavados también con agua. ¿Para qué? Porque es importante, hermanos, es un requisito, se requiere también lavarnos para alcanzar la santidad que Dios demanda de nosotros, hermanos. Es importante. Y si en aquel tiempo era, hoy también es, hermanos. Estarnos lavando, estarnos limpiando. Y aquí mismo en Éxodo, hermanos, quiero que veamos el capítulo 40.
11. Asimismo, ungirás la fuente y su masa, y la santificarás, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué quiere Dios que seamos de Él, hermanos? ¿No quiere Dios que seamos también para Él reyes y sacerdotes en su reino milenial? ¿Y qué quiere en este tiempo nuestro Dios también? Después harás llegar a sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Versículo 30. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua. ¿Para qué, hermanos? Para lavar. Entonces, hermanos, es importante entender nosotros que nuestro Dios ha puesto una fuente inagotable también para que nos estemos lavando constantemente, para que nos estemos purificando y que podamos llegar al próximo año, si Dios nos permite, aquí, hermanos, a este lugar, a tomar los emblemas, pero estar limpios de nuestra conciencia, y que cuando se diga en la predicación, pruébese cada uno a sí mismo, que podamos nosotros, hermanos, no ser reprobados, no ser redarguidos de nuestra conciencia, y no tener que decir, hermanos, no voy a participar de los emblemas. Y no lo digo porque no lo participó, hermano, sino porque el participar es una bendición de Dios. ¿O no, hermanos? ¿O para ustedes no es una bendición de Dios participar de los emblemas? No nos escuchan, hermanos. El participar, hermanos, es también valorar lo que Cristo hizo por usted y por mí. El no participar, hermanos, puede ser porque nos descuidamos, o puede ser porque no le damos también el valor a ese sacrificio, a esa redención. Y por eso es importante que ahorita estemos lavándonos constantemente en nuestro hogar, cómo estamos viviendo, cómo pensamos que podemos vivir este año desde nuestra casa. Se fijan cómo, hermanos, los problemas cómo se acercan los problemas a veces a tocar a las familias. Por eso la Escritura dice que el diablo como león rugiente, buscando a quien devore. El enemigo, hermano, no descansa. Decía el hermano Juan Carlos, y el blanco, o a quien él persigue, es la iglesia de Dios. Por eso ahí debemos de pensar en esto. Allá se lavaban, allá había una fuente porque se requería para estarse limpiando. Y aquí, hermanos, nuestro voto debe de ser a Dios también, que queremos limpiarnos, que queremos lavarnos, que nos vamos a estar lavando constantemente, porque queremos no solamente participar de muchas cenas más, si Dios nos permite, sino participar de esa cena cuando el Hijo del Hombre venga, hermanos. Y entonces dice que Él no la iba a probar más, que no iba a participar más. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Y no les gustaría participar con Él, hermanos, de esa gran fiesta? Si esto que hemos vivido es sublime, es hermoso, hermanos, pues estar con el Hijo de Dios seguramente será nada comparable, hermanos. Algo sublime, algo muy, muy especial. Pero es importante, hermanos, que nos estemos lavando, que nos estemos perfeccionando
cada momento de nuestra vida. Yo les decía lo que refería a Geo. Puede contaminarnos, lo malo sí nos contamina. Alguien que es muy, por ejemplo, enojón, puede contaminar al que es más tranquilo. Sí, sí puede contaminar. Hermanos, tenemos que pensar en nuestras familias. Hay de algunos de ustedes que ya tienen nueras, yernos, nietos. Y tenemos que pensar, hermanos, cómo nos vamos o cómo debemos conducirnos durante nuestra vida en este año. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de dar a nuestra misma familia? Dice, y se consagrarán y les ungirás. Era la petición, hermanos, o sea, esa, consagrarse. Del 11 dice, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Los ungirás, dice el 13, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea, nuestro Dios quiere, hermanos, que recibamos también nosotros esa unción. Nuestro Dios quiere que también nosotros seamos cosa especial para Él, es decir, consagrados a Dios, exclusivos de Dios. Que en este año podamos crecer, hermanos, que en este año nuestros jóvenes o aquellos que nos han bautizado piensen también en que lo que más les conviene es consagrarse a Jehová nuestro Dios. Y que puedan bautizarse también ellos. ¿Sí les conviene a ellos o no, hermanos? Sí. Sí nos conviene a nosotros, hermanos, consagrarnos a Dios, hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una fuente, hermanos, y esa fuente es su palabra para que nos limpiemos, nos purifiquemos. Pero también, hermanos, esta fuente nos dice que deben ellos bautizarse. Bueno, tenemos algunos no tan jóvenes, por ejemplo, mi hermana Angie, que está joven y que ha venido a la luz del Evangelio también ella, y que en algún momento ella también tiene que tomar una decisión de bajar a las aguas del bautismo. Es lo que más nos conviene, hermanos, ¿o no? Decía una ocasión un ministro a una mujer, ¿por qué no te has bautizado, hermana? ¿O tienes dudas? ¿Por qué será, hermanos, que a veces el joven o alguien no se consagra o no quiere consagrarse? Para consagrarse tenemos que iniciar, hermanos, por el arrepentimiento, la curación, la renovación, el bautismo. ¿Y qué es importante aquí, hermanos? Que tomen la decisión de consagrarse y de ser algo especial para nuestro Dios. No hay otra, hermanos, a toda la iglesia. No hay nada mejor que el entregar nuestra vida al servicio de nuestro Dios. Y si este sacerdocio de Aarón, de sus hijos, estaban exclusivos a Dios, y Dios, hermanos, los requería limpios desde antes de ingresar al tabernáculo, nuestro Dios nos requiere a nosotros también limpios para poder recibir bendiciones. ¿Saben que Dios puede detener también sus bendiciones? ¿Sí saben eso, hermanos? Y podemos decir, ¿por qué no nos va como quisiéramos? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no estamos tan bien, digamos, en los ámbitos que ustedes quieran? ¿Por qué creen que a veces es? Dios puede detener sus bendiciones, hermanos. Sí. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Amén. Nunca.
y reflexionemos, o sea, en esa parte. Entonces, si queremos, hermanos, esto es importante que tomemos una decisión. ¿Cuál fue, hermanos, el voto que hicimos en este año? ¿Cuál fue ese voto? Yo decía, hermanos, como iglesia, es luchar por seguir manteniendo la unidad, por seguir manteniendo la fe del pueblo de Dios. Porque nuestro Dios va a enviar a su Hijo, pero por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Y tengo responsabilidad, y el ministerio tenemos, y un servidor como pastor la tengo. Y yo creo que esa era una de mis principales, de decirle: Señor, ayúdame, principalmente, a estar bien con mi familia, y estar bien como iglesia, que estemos bien, que vayamos bien, porque entiendo que cuando el príncipe de los pastores venga, me va a pedir cuentas también a mí, hermanos. ¿Sí lo saben eso, hermanos? Sí. Me va a pedir cuentas. Y entonces yo le decía a mi Dios: Señor, permíteme no solo participar de estos emblemas y ya, sino que yo pueda ser mejor hermano, ser mejor compañero, ser mejor ministro para la iglesia tuya. Porque tengo muchas deficiencias, Señor. Sí. Pero ayúdame. Ambos ustedes no las tienen. No somos perfectos. Yo sí las tengo. Pero tenemos que sincerarnos con Dios y decirle: Señor, ¿qué crees, Señor? Me canso mucho en tu iglesia. Lo laboral mío lo aguanto bien, pero cuando es en tu iglesia me canso mucho, Señor. Pues quítame ese cansancio, Señor, ayúdame con esto. ¿Sabes qué, Señor? En lo laboral, pues soy bien puntual. Y puedo salir a las 6, 7, 8, 9 de la noche y aguanto. Pero, Señor, en tu iglesia no alcanzo a ir una hora a los viernes. Señor, con mis hijos gasto 500,000 pesos, 500 o 1,000 pesos o más, pero si 10 no me alcanza. Aunque están chiquitos los niños, pero ya cargan celular y de miles de pesos, pero para dar una ofrenda de amor no me alcanza. Consagrarte, hermano, es entregarte a Dios, es dejar aquellos sentimientos carnales, es dejar aquello que estorba, hermano, tu crecimiento espiritual. Consagrarte a Dios es dar todo de ti por la obra de Dios. En el aspecto ministerial sí también, en el aspecto del ministerio de la música también, en el servicio a Dios, en que si tenemos que venir a colgar una planta, pues vengamos y la colgamos. Que si tenemos que venir a hacer el aseo, pues venimos y hacemos el aseo. Que si hay que ir a visitar a un enfermo, pues lo vamos a visitar, hermanos, porque esto habla de que hay santidad en la iglesia, hermanos. Eso es santidad. Frutos del Espíritu, hermanos, equivale a santidad. Si somos espirituales, es porque hay santidad en nosotros. Y es tan hermoso ser de la iglesia. Hermana Dianita, ¿cómo te sientes aquí? Aquí en Morelia. Y ser de la iglesia de Dios de Morelia, ¿cómo te sientes, hermana? Muy contenta. La verdad es que desde que llegamos aquí a ver cómo nos han recibido en la iglesia que somos, pues estamos muy contentos y también encontramos paz en este lugar. Gracias, Señor. Eso tiene que haber en la iglesia de Dios. ¿Sí, hermanos? Eso tiene que haber aquí, hermanos.
Que cuando llegue una familia, cuando llegue otra familia, cuando venga una visita, que no vayan y digan, ay, yo miré que discutieron los hermanos del ministerio y se contradecían en la Biblia, porque la palabra de Dios no es para eso, hermanos. La palabra de Dios es solamente para alimentarnos y ser más fuertes espiritualmente, en fe, en limpieza, lo que Pablo dice a Timoteo. Pero es importante eso, lo que la hermana refiere, hermana Diana, lo que siente, hermanos, al llegar aquí. ¿Saben qué? Es un privilegio que somos la iglesia de Dios. No de Morelia, no de Chilpancingo, no de Tocantins, no, somos la iglesia de Dios. Y eso, hermanos, debe de hacernos sentir bien, pero también nos debe de hacer sentirnos comprometidos. ¿Les pasa a ustedes, hermanos? Bueno, aquí no. ¿Les pasa a ustedes que sí se cansan de venir a la iglesia? ¿No? Y si yo les dijera, nos vemos el próximo viernes aquí, todos. Váyanse, el día lo bendiga, hermanos, los pocos que lleguen. Hermanos, hay cosas que tenemos que soltar para tomar los mejores. Algunos sí alcanzan, sí podemos. Quiero que vayamos resumiendo ya Tito, capítulo 3. Tito 3. Tito. Tito 3. Versículo 5. Dice así: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación de qué, hermanos. ¿Qué tenemos que renovar, hermanos? ¿Qué es renovar? Hermano Carlos, ¿qué es renovar, mi hermano? Un inicio. Un reinicio, ¿verdad, hermanos? Generar un cambio genuino, hermanos. Dice mi hermano, un reinicio. Renovarnos ¿en qué? En el espíritu, hermanos. ¿Les gusta cómo somos como iglesia, hermanos? Aquí, localmente. ¿Sí, hermanos? Sí. No convencemos a los hermanos que nos visitan. Amén. ¿Les gusta cómo somos como iglesia, hermanos? Sí. Ya se van viendo un poquito más tranquilos, hermanos. Hermanos, nos debe de gustar, hermanos, a renovarnos en el espíritu, dice aquí, por la regeneración. Hermanos, nuestro Dios nos ha regenerado. ¿Y qué siente mi hermano Víctor? Hermanos, a lo mejor antes era de carácter valiente, pero hoy es más valiente, hermanos, en el Evangelio. Antes a lo mejor era de pelea, ¿verdad, hermanos? Hoy somos de los valientes que arrebatan el reino. A lo mejor mi hermano Abelito antes era de ellos, de los que se iban ahí por mujeres a ver qué tomaban, de licor o de todo esto. Hoy Él está enfocado en venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es la renovación, hermanos, que antes éramos unos, hacíamos cosas que no convienen, pues ahora, hermanos, alguien que se embriaga realmente es Él, hermano Francisco. Alguien que toma mucho, realmente es Él, o lo trastorna totalmente esa sustancia.
Sí, Sí, claro, es un placer instantáneo, te sientes bien, disfrutas, pero viene después el arrepentimiento de decir por qué hice esto. Porque el alcohol bloquea el cerebro, así es. bloquea el cerebro de tal manera que a veces Escarnecedor. no sabes ni lo que dices ni lo que estás haciendo. Hasta que despiertas, ya estás en tu conciencia, dices mal eso. Sí. Y entonces renovar significa cambiar todo eso. Cambiar. Liberarse y tener otras actitudes, amar a Dios y amar al prójimo. Así es. Gracias, hermano. Me ayudó para cerrar. Hermano, miren, si amamos a nuestra esposa, pero nos exponemos a lastimarla o la exponemos, ¿sí o no? Entonces ya no hay amor ni a la esposa ni al prójimo. Es más, ni a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque están dañando su propio organismo. ¿Sí? Entonces, bien dice mi hermano, o sea, es eso, regenerarnos, es dejarlo todo eso. Si antes lo hacían, esposas que han tenido aquí borrachitos como esposos, a ver, levanten la mano. Aquí no. Qué bueno, hermanas, les fue bien. O sea, nunca les ha tocado el esposo que tomara. Y que las golpean, Sí. pues ni levanten la mano. Pero les pregunto, ¿ha habido un cambio en sus esposos? Sí. ¿Verdad? Sí. Hermanos y hermanas, ¿ha habido un cambio en sus esposos? Sí. ¿Y hermanos, ha habido cambio en sus esposas? Sigue animado. No, ¿verdad, hermanos? Sí ha habido cambios. Vamos a ver, hermanos, ¿cómo se efectúa en la práctica la limpieza, hermanos? La limpieza. ¿Cómo se efectúa en la práctica? ¿Quién me quiere decir así? Bueno, aquí dice Juan 17, el Evangelio de Juan 17. 17, ¿cómo dice, hermanos? Hermano Víctor. Dice la palabra, tú eres santificas en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo tenemos que limpiarnos? ¿Por medio de qué, hermanos? La palabra de Dios. De la palabra de Dios, hermanos. Es la fuente inagotable, hermanos. Es la que nos está limpiando, nos está perfeccionando y nos dice, mira, cuídate de esto y mira, cuídate de aquello. Entonces, miren, jóvenes, miren, hermanos adultos, si este año nos equivocamos por comentarios, por situaciones, por actitudes carnales, hermanos, que le digamos al Señor, Señor, yo quiero limpiarme con esa fuente y quiero cambiar. Y si he sido negligente, ¿por qué he dejado de venir? Si he sido negligente porque he hablado incluso cosas que no conviene hablar por mi boca, mis labios, no las debo hablar. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero renovarme, yo quiero ser un siervo fiel a ti, a tu palabra, a tus preceptos. Si este año incluso fui grosero con mis hijos o con mi esposa o mi esposa con el esposo, hermanos, que le digamos al Señor, Señor, yo este año quiero ser mejor. Yo este año quiero llegar a la mesa mejor que hoy. Reconozco que te puedo dar más. Ayúdame, Señor. Digámosle a Dios, hermanos, y estoy seguro que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a perfeccionar. Pero hagámoslo todo, hermanos, ordenadamente. Hermanos, me falta la mitad. Lo dejo para el próximo sábado. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Y Dios nos ayude a todos. Hermanos, en verdad, consagrarnos nos conviene. No hay más. Para donde volteen ustedes, consagrarnos nos conviene. El hombre que confía en su propia prudencia va a fracasar, hermanos. El hombre que dice, pues ya luego le sirvo, hermanos. Hermano Isidro,
¿Será así? ¿Será así de que ya luego le servimos a Dios o es mejor estar aquí? Y estoy seguro que si le pregunto a mi hermano y le digo, de los meses que tiene viniendo, a los años que estuvo sin venir, ¿cuáles le saben más? ¿Los años anteriores o los días posteriores, el estar aquí? Y sé la respuesta, hermanos, porque la palabra de Dios dice que es mejor un día aquí. Y si un día es mejor, todos los días de nuestra vida en servicio de Dios, mucho mejor. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios sea con ustedes, pasa a vosotros. Dios bendiga y que siga adelante.